Hola estudiantes, ¿cómo están? Acá el profesor Francisco Álvarez para continuar con nuestras clases de la unidad número 2 de física que se titula La luz. En este caso vamos a estudiar ahora la segunda parte de la unidad de la luz que corresponde al estudio de los espejos planos y curvos y después los lentes también en lo que tiene que ver con la incidencia de la luz sobre estas superficies. Los objetivos: conocer los espejos planos y curvos, en este caso, o en esta clase, aplicar la ley de reflexión de la luz, ¿sí? Comprender el comportamiento de la luz sobre los espejos planos y curvos, reconocer las características de las imágenes formadas sobre los espejos planos y curvos, y en general comprender el mundo que nos rodea y los avances tecnológicos desde un punto de vista científico. Bueno, primero que nada, hay que recordar un poco respecto de las características de la luz. Habíamos dicho que la luz tenía ciertas características y que estas características o propiedades de la luz tenían que ver con aquellas superficies con que la luz se encontraba. Y una de sus propiedades, por definición, ¿cierto? La luz, por ser una onda y una onda de tipo electromagnética, posee propiedades de reflexión, ¿sí? A su vez, la reflexión, recordemos que la reflexión ocurre cuando una onda choca sobre una superficie y esta superficie no la deja pasar a través de ella, por lo tanto la onda rebota sobre esa superficie y se devuelve. En este caso, la reflexión de la luz ocurre cuando la luz choca sobre alguna superficie, como una pared, como el piso, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, también como un espejo. La luz choca sobre estas superficies y la luz se refleja. Es decir, la onda luminosa en este caso que choca con la superficie, vamos a hablar de los espejos en este caso, la luz choca con el espejo y al chocar con el espejo no la deja pasar, no deja que la luz pase a través de él. Por lo tanto, la devuelve, se refleja la luz. ¿Mm? Esto ocurre en espejos planos y curvos. Los espejos son superficies por excelencia para el estudio de la luz, por eso se estudian de manera específica y muy especialmente, porque nos dice bastantes cosas respecto de cómo se comporta la luz en esta superficie. El espejo es una superficie, es un objeto que tiene una superficie plana, lisa, ¿cierto? Casi sin imperfecciones, y por lo tanto, mientras una superficie es más plana y más lisa y sin imperfecciones, produce entonces una reflexión mucho más clara, más nítida. Y por eso que nos podemos mirar en un espejo y vemos nuestra imagen muy clara, muy nítida, ¿cierto? Porque la reflexión está ocurriendo ahí casi 100%. O sea, toda la luz que está incidiendo sobre esa superficie, o sea, sobre el espejo, se está reflejando, está rebotando hacia nuestros ojos y por eso podemos ver una imagen clara y nítida. Pero los espejos pueden ser planos y curvos. Hay que recordar que, ¿por qué podemos ver a los objetos? Podemos ver los objetos que nos rodean porque la luz que se refleja en ellos llega hasta nuestros ojos. Es decir, puedo ver el computador, puedo ver mi teléfono, puedo ver el cuaderno, puedo ver los lápices, puedo ver todo aquello que me rodea. ¿Por qué?
porque la luz que está llegando desde el Sol hacia la Tierra está chocando con todos los objetos al mismo tiempo y toda esa luz se está reflejando, o sea, está rebotando hacia nuestros ojos. Y es por eso que podemos ver los objetos, distinguir formas, colores, tamaños, etc. ¿no? Si la superficie en la que se refleja la luz es perfectamente lisa, como un espejo, todos los rayos salen en la misma dirección. Esta forma de reflexión se produce en los espejos o en las superficies de agua totalmente lisas y en calma. Se llama reflexión especular. ¿Ah? O sea que la superficie de agua, por ejemplo, también ustedes seguramente se han visto en alguna superficie de agua cuando caminan cerca de ella o están cerca de una superficie de agua, ven su rostro, pueden ver que se refleja ciertos objetos, qué sé yo, del paisaje. ¿no? Eso pasa porque estas superficies son planas, casi sin imperfección y por tanto hacen que la luz se refleje en ellas. Si la superficie presenta rugosidades, o sea, si la superficie no es plana, sino que tiene imperfecciones, los rayos de luz, en este caso, salen reflejados en distintas direcciones. Este tipo de reflexión se llama difusa. Ya no como la anterior que se llama especular. Esta se llama difusa y es la causa de que podamos ver objetos, pero de una manera poco nítida, menos clara, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo mirarse un espejo en la mañana antes de ducharse, cuando el espejo está sin humedad, ¿cierto? Está seco, que mirarte después en el mismo espejo una vez que ya te duchaste y el espejo está lleno de humedad. En el primer caso, cuando el espejo está seco, la reflexión es especular y nos vemos nítidamente. En el segundo caso, cuando el espejo está posee humedad en su superficie, ¿sí? Esa humedad actúa como rugosidad, genera una rugosidad sobre el espejo, porque esas gotitas de agua hacen que la superficie ya no sea lisa, sino que tenga relieves muy pequeños, microscópicos, pero que hacen que la luz, que es más pequeña aún, ¿cierto? Choque sobre la superficie del espejo con gotitas de agua y sobre la superficie del espejo sin gotitas de agua, ¿ya? De la humedad humedad que puede quedar sobre el espejo cuando tú te bañas, te duchas, ¿cierto? Con vapor. Sale vapor del agua caliente. Eso es un ejemplo. Cualquier superficie que tenga rugosidad y no sea lisa ni perfectamente plana, va a hacer que la reflexión sea difusa. Por tanto, vamos a ver una imagen, pero poco nítida, no vamos a poder distinguir forma, a lo mejor ni color, sino que vamos a ver una imagen poco nítida que se ve. Eso se llama difuso. Mientras más rugosa o más imperfección tenga la superficie, la imagen siempre va a ser menos clara, menos nítida. Acá tenemos el ejemplo. Los objetos que producen reflexión especular se llaman espejos. Ahí tenemos una reflexión especular porque toda la luz que está incidiendo sobre la superficie plana que está en rojo acá abajo, este es un espejo acostado, para imaginarlo, un espejo acostado. Entonces, toda la luz que está llegando sobre este espejo se está reflejando toda en el mismo ángulo. Eso se llama ley de reflexión. La ley de reflexión dice básicamente que la luz que incide sobre una superficie plana como un espejo, en cierto ángulo, ¿sí? será reflejada en el mismo ángulo en que llegó. O sea, si llegó con un ángulo de 20 grados, se refleja con un ángulo de 20 grados. Si llegó con un ángulo de 80 grados, se refleja con un ángulo de 80 grados. Si llega con un ángulo de 90 grados, o sea,
perpendicular, ¿cierto? Perpendicular a la superficie, se refleja entonces en el mismo ángulo, o sea, sobre la misma, si aquí hubiese una línea perpendicular, recta, vertical, ¿ah? Sobre esta superficie, se reflejaría la luz en el mismo ángulo con que llegó, o sea, por sobre la misma línea. Pero como estos están llegando a distintos ángulos, se reflejan entonces en el mismo ángulo en que llegaron. ¿Qué pasa sobre un espejo que no es plano, sino que tiene superficies con rugosidades, es decir, imperfecciones? En ese caso, la luz está llegando con cierto ángulo, ¿ya? Pero se refleja con ángulos distintos al ángulo en que llegó. Se llama reflexión difusa y eso pasa porque la superficie no es plana ni es lisa. Sí, los espejos pueden ser de dos tipos, planos y curvos. Esta reflexión que ocurre aquí ya genera una imagen sobre en la superficie donde vamos nosotros a analizar, que van a ser los espejos planos y curvos. ¿Qué es un espejo plano? Vamos a suponer que esta línea azul es un espejo, ¿ya? Que está colocado y nosotros aquí lo estamos mirando desde un costado. Aquí hay un observador, una observadora que está mirando sobre la superficie del espejo, ¿ya? Está mirando el espejo y la luz que está incidiendo sobre el espejo, la luz del sol, ¿cierto? Este objeto puntual que está aquí emite luz reflejada, digamos, desde el sol sobre este objeto que es una florcita. Este puntito rojo acá emite luz. Es para tomar un punto del objeto, ¿ah? No es que se produzca un punto rojo. Básicamente es para que tengamos un cierto sentido de posición acá. Emite luz, ¿cierto? Y esa luz se refleja sobre el espejo y va a dar a los ojos de esta persona. Y esta persona ve el objeto, pero lo ve como si estuviese detrás del espejo. El objeto real está aquí adelante. Y esta zona se llama zona real, porque aquí está el observador y está el objeto. Pero el observador no está mirando directamente el objeto, sino que está mirando el espejo. Y lo que está viendo en el espejo es una flor, que es la misma que está acá, ¿cierto? Reflejada. O sea que el espejo plano forma imágenes detrás del espejo. Esta imagen se llama virtual, porque está formada detrás del espejo. Está en la zona virtual. Esta zona detrás del espejo se llama zona virtual. Dijimos que la zona que está delante del espejo se llama zona real. Por tanto, la zona que está detrás del espejo se llama zona virtual. Y las imágenes que se forman detrás del espejo, o que pareciesen que estuviesen detrás de un espejo, se llaman imágenes virtuales, porque están en la zona virtual. Un espejo plano forma imágenes de tipo virtuales, del mismo tamaño que la imagen real, a la misma distancia que la imagen real. O sea, si este florcita estuviese más atrás, la imagen virtual se formaría más atrás también. Si la flor estuviese más adelante, más cerca del espejo, la imagen virtual también estaría más cerquita del espejo. Siempre a la misma distancia, ¿ya? Del espejo a la imagen y del espejo al objeto real, siempre la distancia es la misma. Entonces, el espejo plano forma imágenes de tipo virtual del mismo tamaño, a la misma distancia, ¿ya? Y derechas porque están en la misma posición, ¿ya? Me refiero a que no está invertida la imagen respecto al objeto real. ¿Sí? Entonces, la persona que está mirando al espejo ve la flor, pero lo que está viendo es una imagen virtual. Se llama virtual porque realmente no existe como tal, sino que es solo una imagen.
Claro, porque si yo voy por detrás del espejo y miro, no hay nada, ¿cierto? Pero si yo estoy delante del espejo, estoy viendo que se forma una imagen como si estuviese dentro de este espejo. ¿Eh? Todo eso se llama virtual. Hay algunos espejos que forman imágenes delante de sí mismos. ¿Ah? O sea, el objeto está aquí, la imagen puede que se forme aquí, adelantito, o más atrás. De todas formas, esa imagen siempre se va a llamar real, porque está en la zona real. Pero como la imagen se formó acá atrásito, se llama virtual. El espejo plano siempre forma imágenes virtuales. ¿Ya? Aquí estamos, entonces la ley de reflexión dice que el rayo incidente sobre un espejo plano llega con un ángulo que se llama ángulo de incidencia y se refleja el rayo, se llama rayo reflejado ahora porque se reflejó, y el ángulo con que salió reflejado se llama ángulo de reflexión, y el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión siempre son iguales respecto a la normal. La normal es una recta imaginaria que trazamos perpendicular al espejo. O sea, perpendicular quiere decir que esta recta con el espejo forman un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces esta recta normal la trazamos, pero es imaginaria. ¿Ya? Es solo para em, poder tener una referencia respecto del rayo incidente y el rayo reflejado. Un espejo plano es una superficie muy plana, perdón, muy pulimentada, es decir, muy lisa, que puede reflejar la luz, que le llega con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente al 95% superior. Es decir, quiere decir que del 95% hacia arriba, de toda la luz que incide en un espejo plano, es reflejada se refleja sobre este espejo. ¿Ya? O sea, entonces las imágenes son bastante nítidas, las que ve uno en un espejo. ¿Sí? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, lo que yo les contaba. En un espejo plano, la luz que incide lo hace en un cierto ángulo y al reflejarse se refleja en el mismo ángulo. Este ángulo se llama ángulo de incidencia y este otro ángulo, ángulo de reflexión. Están separados por una recta perpendicular llamada recta normal. El rayo reflejado y la normal están en un mismo plano. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en un mismo plano, que es el espejo. ¿Vale? Eso se llama ley de reflexión. La ley de reflexión tiene dos partes en el fondo, que dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado respecto a la luz y que tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en un mismo plano. Como la imagen que se forma en un espejo plano es simétrica porque aparentemente está a la misma distancia del espejo hacia atrás, ¿cierto? Dijimos que la distancia del objeto al espejo es la misma distancia de la imagen al espejo. Es virtual porque se ve como si estuviera detrás del espejo, pero no se puede formar sobre una pantalla, pero puede ser vista cuando la enfocamos con los ojos. O sea, está formada en la zona virtual, detrás del espejo. O sea, pareciese como si estuviese detrás del espejo, pero si uno mira detrás del espejo no hay nada. Pero se llama virtual, no es real. Es del mismo tamaño que el objeto real, la imagen, ¿cierto? Y es derecha porque conserva la misma orientación que el objeto. Me refiero a que hay imágenes que se pueden formar invertidas, pero no en este tipo de espejo plano. ¿Ya? Ahora, si ustedes se miran en una cuchara, tanto por la parte por donde se come como la parte por donde no se come, verían que la imagen que se forma en un caso es derechita y en otro caso está al revés. ¿Ya? Aquí tenemos algunos espejos retrovisores o espejos que tenemos en la casa. ¿Sí? Aquí tenemos un
instrumento. Este instrumento se llama periscopio, que es el mismo instrumento que usan los submarinos para mirar, o que usaban, bueno, los submarinos más antiguos para poder mirar a la superficie, ¿sí? Y se elabora con espejos planos. Y ustedes van a elaborar uno, porque les dejé una guía para que puedan elaborar un periscopio, ¿sí? Bueno, un periscopio en el fondo es la aplicación de la luz sobre un espejo utilizando la ley de reflexión para poder darle un uso a esta ley de reflexión, ¿sí? Aquí tenemos un sextante, ¿sí? Un sextante es un instrumento que se usaba antiguamente, bueno, se usa todavía, para poder medir en el fondo a qué altura está una estrella, una cierta estrella respecto al horizonte, a qué distancia, bueno, altura podríamos decir, eh, bueno, dice aparatos que utilizan los astrónomos y marinos para medir la altura de un astro sobre el horizonte, claro. Y bueno, los sextantes se utilizaban mucho para poder ubicarse en alta mar cuando los barcos salían en expediciones antiguamente. Y también lo usaban los astrónomos. Kepler usó mucho este instrumento y bueno, se puede usar todavía, ¿no? Tycho Brahe fue uno de los eh, astrónomos más famosos de su época. ¿Sí? Podríamos decir que fue maestro de Kepler. ¿Sí? Kepler trabajó para él. Y él, digamos, perfeccionó este instrumento y el astrolabio y otras cosas que utilizaban, bueno, para poder cartografiar el espacio. ¿Mm? Estamos hablando de los años 1700. También hay espejos que se llaman curvos, ¿ya? Bueno, en las clases siguientes vamos a seguir detallando el tema de las imágenes en espejos planos y curvos, así que esta clase es para un poco conocer solamente acerca de los espejos. Hay espejos que son curvos, ¿ah? Como yo les decía, como la cuchara. La cuchara podría ser un espejo, una cuchara de comida, donde ustedes se puedan mirar por la parte donde se come, se llama cóncavo. Y la parte por donde no se come se llama convexo, ¿ya? Cóncavo es como cavar en la tierra, por ejemplo. Por eso tiene esa forma de cóncava, de cucharita parabólica. Eh, en cambio, convexo es la parte de la cuchara por donde no se come. Entonces, esa parte tiene la guatita hacia afuera, ¿cierto? Y cóncavo tiene la guatita hacia adentro. Bueno, los espejos pueden ser curvos también, ¿ya? Hay espejos curvos cóncavos y espejos curvos convexos, ¿ya? Y estos espejos también sirven, tienen utilidades, sobre todo en telescopios de gran tamaño que se utilizan en el norte de Chile para mirar el universo, para observar el universo, ¿no? Los espejos curvos pueden ser cóncavos o convexos. El espejo es cóncavo si la parte plateada, ¿cierto? Donde uno se mira, es la interior del casquete y es convexo si es la parte plateada en la exterior del casquete. O sea, casquete se refiere a que eh, cuando yo me imagino un espejo curvo, tengo que imaginarme una esfera. No un círculo ni una circunferencia, una esfera. Algo con volumen, cuerpo. Um, y ese cuerpo, eh, yo tomo una cierta parte de ese cuerpo nomás, ¿ya?
Y en esa parte, entonces yo digo, bueno, o es convexo o es cóncavo, ¿sí? En cualquiera sea los dos casos, aquí tenemos en gris está convexo y en rojito está cóncavo, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, eh, podemos trazar una imagen, una recta, perdón, en el centro de esta esfera, como si fuese un radio de la esfera, ¿ya? Un eje, y colocar ciertos puntos. Aquí está, este puntito C significa el centro de la esfera, si es que la terminásemos completa, ¿ya? Ah, cuando esta radio choca con el espejo, ya sea cóncavo o convexo, ese puntito de ahí se llama vértice. Y hay un punto acá que se llama F, que es foco. El foco está siempre en la mitad del camino entre el centro y el vértice del eje principal. Se le llama eje de simetría o eje óptico en realidad, ¿m? Que es esta línea horizontal que está dibujada aquí. El espejo cóncavo, si la luz se refleja desde la superficie interna, es cóncavo, ¿cierto? Y es convexo si la luz se refleja desde la superficie externa. Es decir, cóncavo, ustedes tienen que imaginarse como si fuese una antena parabólica que tiene la guatita hacia adentro, ¿sí? Como la parte de la cuchara por donde se come. Ese es un espejo cóncavo. Y convexo, bueno, hay que imaginarse esos espejos que están a veces en la esquina de los supermercados o en la esquina de las farmacias, eh, también están en la salida de los estacionamientos, ¿cierto? Hacia la calle. Hay unos espejos que son circulares, ¿cierto? Pero también tienen esa forma de convexa con la guatita hacia afuera, ¿sí? En todo espejo curvo, perdón, encontramos los siguientes elementos fundamentales. El eje óptico, que es esta línea horizontal, el centro, dije, ahí está C, el centro, como si este espejo cóncavo, esta curvatura, yo la terminara completamente, se formaría una esfera. Y C sería el centro de la esfera, por eso se llama centro. El foco F, que está ahí, el foco es la distancia, perdón, está a la mitad del camino entre el centro y la V, que es el vértice. Entonces aquí tenemos eje óptico, centro, foco, vértice. El punto donde choca el espejo con el eje se llama vértice. Ahí también, vértice. Este espejo es cóncavo y este espejo es convexo. Guatita hacia adentro, guatita hacia afuera. ¿Vale? Cuando el espejo ha sido bien construido, el foco se encuentra en el punto medio de la distancia focal. O sea, está a la mitad entre el centro y el vértice. A eso se le llama, la distancia entre el centro y el vértice se le llama distancia focal. O sea, la distancia del centro hasta el espejo. En ambos es lo mismo, ¿eh? Bueno, finalmente vamos a hacer un resumen. Básicamente lo que vimos hoy fue que la luz presenta reflexión sobre superficies que se llaman, en este caso, los espejos. Se estudia los espejos porque básicamente tienen esa característica especial de que son superficies muy planas y pulidas, ¿ya? Por eso se estudia los espejos eh, en la física y tienen muchas aplicaciones. Eh, los espejos pueden ser planos o curvos. Si son planos, son como cualquier espejo que podemos tener en la casa, ya sea en el baño, en nuestra habitación o cualquier otro lugar. También espejos que se pueden utilizar en los vehículos, qué sé yo. En general, el espejo plano se puede apreciar la ley de reflexión más fácilmente porque básicamente la ley de reflexión dice que toda luz
que se refleje, digamos, sí, que incida sobre un espejo plano, en un cierto ángulo, será reflejada con el mismo ángulo con que llegó. Eso se llama ley de reflexión. Y el rayo de luz incidente sobre el espejo, el rayo de luz reflejado sobre el espejo y la recta normal están todas sobre el mismo plano. Un espejo plano forma imágenes que son imágenes virtuales, ¿cierto? Porque están detrás del espejo. Es como si estuviesen detrás, pero en realidad no es real. Esa imagen se llama virtual. El espejo plano forma imágenes que son del mismo tamaño que el objeto real, que se está reflejando sobre el espejo. Está a la misma distancia y es una imagen derecha porque está en la misma posición que el objeto que se está reflejando sobre este espejo plano. ¿Ya? Pero si el espejo es curvo, se puede clasificar en dos tipos. Espejo cóncavo, ¿sí? Como una cucharita, nos imaginamos una cuchara por donde se come, esa es la parte cóncava. Y un espejo convexo, que es, nos imaginamos la cuchara por la parte por donde no se come, eso es cóncavo. ¿Ah? Hagan, digamos, el ejercicio en la casa, mirarse en una cuchara por la parte donde se come y la parte donde no se come, y si la acercamos o la alejamos de nuestro rostro, vamos a ver que las imágenes van cambiando de posición. En general, tenemos que tener claro que las imágenes que se forman sobre un espejo curvo, sea cóncavo o convexo, no tienen las mismas características que las imágenes que se forman en un espejo plano. Por lo tanto, esas características las vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Porque son un poquito más complicadas y hay que explicarlas de una manera más detallada y digamos, con más tiempo. Así que en la próxima clase vamos a ver cómo se forman las imágenes en los espejos. Vamos a partir por los planos porque son los más simples y vamos a trazar unos rayos de luz, ¿ya? Eso se llama óptica. La óptica de la luz sobre superficies. Hay que entender que la luz se refleja en cualquier superficie. No importa que sea un espejo o no. Pero se estudian los espejos porque los espejos son por excelencia una superficie bastante plana y lisa y pulida, ¿sí? Y que nos permite apreciar mejor la ley de reflexión. Bueno, les doy gracias por su atención y no olviden responder las preguntas del ticket de salida. Que estén muy bien. Nos vemos.